Bienvenidos a Créditos Capacitación Empresarial. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y ya empezamos con el programa número 3 del curso de análisis de datos con Excel y Power BI. Así que continuamos. ¿Qué vamos a ver en este programa número 3? Ya entramos a lo que es el Power Pivot, ¿no? El modelo de datos del Excel. Vamos a hacer una introducción a Power Pivot. Vamos a tratar de explicar claramente lo que es el modelo de datos desde el punto de vista un poquito teórico y luego desde el punto de vista totalmente práctico. Vamos a ver cómo multiplicar columnas, cómo hacer búsquedas con Relate, vamos a utilizar Sum, que es la suma del Excel, Divide, Calculate, Lookup Value, de Add, Distinct Count, All, Filter y muchas más como Average, Sum, Sum X, If, Total, Year to Date y Previous Month. Son varias de las fórmulas que vamos a utilizar en este modelado de datos. Hay muchas más, obviamente, pero vamos a tratar de que estas fórmulas que creo yo son las más básicas, entre básicas e intermedio. Así que aprendiendo esto, yo estoy seguro que vas a poder manejar muy bien el modelo de datos de Excel y sin querer queriendo también vas a ir aprendiendo el modelo de datos de Power BI que veremos ya en futuros programas. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista teórico, vamos a ver desde el punto de vista teórico ahorita el modelo de datos. Quiero que entiendan claramente esta parte. Ojo, no es que en 3 segundos ya tú lo vas a saber, no, no es un video de 3 segundos, esto va a durar un poquito más, no es un video de 2 minutos. Tiene su tiempo, tiene su tiempo. Hay que entender una cosa. Normalmente el Excel reconoce dos tipos de tablas. Una tabla llamada de hechos, como la que vemos acá, una tabla de hechos y una tabla de dimensión. Estas dos tipos de tablas son las que he venido yo pues hablando a lo largo de todos los videos que tenemos, donde aparece algo del modelo de datos. ¿Cómo las reconoces? ¿Cómo se diferencian? Si te fijas en la tabla de hechos, las columnas, digamos que albergan datos que son repetitivos, como por ejemplo, empecemos con el número de factura. Si te fijas en el número de factura, primera columna de la tabla de hechos, que es una tabla de ventas. Entonces, esta tabla de hechos, que es una tabla de ventas, si se pueden fijar en la tabla donde dice factura, ¿no? Tenemos la primera factura, número 3, la segunda factura, la 6, pero luego después aparece la factura 32. Y si se dan cuenta, la factura 32 se repite más de una vez, ¿no? ¿Se puede notar? Esta se repite más de una vez. Imagínate lo siguiente, imagínate que tú te vas al centro comercial o un supermercado cualquiera, y cuando tú haces tus compras en el centro comercial, obviamente, pues, no lo sé, estás con el carrito, compras el arroz, el azúcar, la leche, el pan, qué sé yo. Entonces, todos estos productos, cuando llegas a la cajera, llegas a la caja o al cajero, este cajero, esta cajera, no es que te facture producto por producto, ¿cierto? No es que te va a entregar una boleta por el arroz, una boleta por el azúcar, una boleta por la leche, no. Te factura todo en una sola, ¿cierto? Es ahí donde aparecen pues varios productos en una misma factura. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que esta 32, ¿no? Ha tenido más de un producto. En este caso serían cuatro. Cuatro productos o cuatro servicios que han sido incluidos en la misma factura. ¿Ok? Entonces, cuando yo incluyo y repito varias veces el mismo dato en la columna, estoy hablando de una tabla de hechos. Y estoy diciendo que ese campo que estoy utilizando, vamos a decir la factura, ¿no? Que es el campo, la cabecera, o la columna, ¿no? ¿No? Me da a entender rápidamente que esta es una tabla de hechos. Acá vemos cómo se repite el 35, cómo se repite el 69, el 70, cómo se repite el 130. Significa que es una tabla de hechos, pero una tabla de dimensión utiliza columnas donde la data no se repite. Miren, acá en la tabla esta es una tabla de productos, esta es una tabla de producto, y si se fijan, el código del producto es único, no se está repitiendo. Miren, no se repite.
porque obviamente el producto no va a tener diferente código, pues si es el mismo. Es como tú, ¿no? Tú tienes el mismo DNI, ¿no? El documento de identificación, el DNI, el documento nacional de identificación es único, por lo tanto, yo tengo mi número y nadie más lo tiene, ¿verdad? Tú tienes un número y nadie más lo tiene. Eso es una tabla de dimensión. Cuando yo tengo columnas o campos que contienen datos que no se repiten. Entonces, este no se repite. No se repite y este sí se repite. ¿Ok? Si se repite, no se repite. Si se repite, tabla de hechos, no se repite, tabla de dimensión. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes podrían ser las tablas de dimensión? ¿Y quiénes pueden ser las tablas de hechos? Ahorita lo vemos. Lo que sí hay que tener claro es que en este modelo de datos nosotros vamos a estar conectando, relacionando. O sea, el afán acá es la relación, conectar tablas unas con otras. Entonces, en ese afán de relación, en ese afán de relacionar, en ese afán de conectar, ¿ok? No se conecta porque ya no. Hay que cumplir una regla para la conexión. Para conectar tablas, ¿no? Una regla muy sencilla. ¿Una tabla de hechos con una tabla de dimensión se pueden conectar? Sí, sí se puede. Esto sí va. ¿Una tabla de hechos contra otra tabla de hechos se puede conectar? No. ¿Pero por qué la discriminación? No, no se puede, no se puede. Es un requisito para poder conectar, si no, no se va a poder conectar. Entonces, tabla de hechos contra tabla de hechos, no. ¿Una tabla de dimensión con otra tabla de dimensión se puede conectar? Sí. ¿Ok? Entonces, cuando estés trabajando, intentando relacionar o conectar tus tablas, acuérdate que si es una tabla de hechos contra otra tabla de hechos, no se va a poder conectar. Por más que, no, no se puede. Pero si le acomoda, no, no se va a poder. No se puede. ¿Qué vamos a hacer, digamos, para terminar de alcanzar y nuestras tablas en el modelo de datos? Normalmente la ruta es la siguiente. Yo tengo acá varias tablas. Estas tablas las voy a conectar con Power Query. Power Query es el que conecta, ¿ok? Power Query es el que conecta, es el que hace la conexión a la información contenida en mis tablas, que están en el Excel. Las tablas en el Power Query se llaman consultas, ¿ok? Cuando te dicen, entonces la consulta, te están diciendo, te están hablando de la tabla, ¿ok? Luego que estamos en Power Query, hay que cargar esta información al Power Pivot. Entonces, la ruta normal es tabla de mi archivo de Excel hacia Power Query, que está en el Excel, y lo cargo en el Power Pivot, que está en el Excel. Todo en el Excel, no nos vamos a salir de Excel. ¿Ok? Y al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer en el modelo de datos? En el modelo de datos tenemos que, digamos, establecer justamente esa conexión. Hay que conectar. Entonces, esa conexión, esa relación que vamos a tener entre las tablas se hace más o menos así. Mire esta gráfica. Yo tengo mis tablas y acá estoy reconociendo que es una tabla de dimensión y quién es una tabla de hechos. Rojito le puse tabla de hechos, ¿ok? Y azulito tabla de dimensión. Entonces, hay una tabla que de todas maneras debes tener. Esta es obligatoria tener. Si no la tienes, no, no, no. ¿Puede funcionar sin esto? Relativamente sí, pero no. No, no, no. Obligatorio, debes tener una tabla calendario, ¿ok? De todas maneras. Ahora, las típicas tablas que probablemente estemos revisando, no siempre tienen que ser estas, pero por ejemplo, ya hablamos de un ejemplo, ¿ok? Acá estamos haciendo un ejemplo. Digo, si tú trabajas en recursos humanos, no tienes tabla de ventas, ¿o no? Si trabajas en logística, a lo mejor tampoco tienes tabla de venta, ¿no? Si trabajas en producción, pues quizás tampoco tengas tabla de venta, ¿no? Pero este es un ejemplo, ¿ok? Una tabla de venta sí es una tabla de hechos, por eso está de rojo. Y acá, mira, estoy conectando una tabla de ventas con una tabla de calendario y una es de dimensión y la otra es de hechos, sí se puede.
Y en el modelo de datos de Excel está muy parecido, así igualito. Traté de dibujarlo lo más parecido posible. ¿Ok? Una tabla de clientes donde los clientes tienen un código único, ¿no? Entonces eso también se convierte en una tabla de dimensión. Se están conectando con la tabla de ventas. Porque los clientes s- se reescriben en la tabla de ventas, ¿no? Cuando yo voy a comprar algo y se graba la venta, em, me ponen ahí mi código, bueno, mi DNI, mi nombre, qué compré, qué sé yo. Entonces, tomo información de la tabla de ventas para construir, perdón, la tabla de clientes para construir la tabla de ventas. Lo mismo con la tabla de productos, ¿no? Yo voy a tomar la información de la tabla de productos para construir la tabla de ventas. Y estas están conectadas por un campo. Entonces, un campo, acá voy a pintar, mira, un campo de esta tabla tiene también acá otro campo igualito, por eso que se conectan, ¿ok? Por eso que se conectan. Y el cliente tiene otro campo que también está acá igualito, por eso que se conectan. Entonces hay un campo que ayuda a conectarlos, ¿ok? Esta conexión la vamos a hacer en el Excel, en un ratito. Ahorita que vayamos ya a la parte totalmente práctica del Excel. Y finalmente, en el modelo de datos de Excel se utilizan las mismas fórmulas que tú utilizas en la hoja de cálculo. Pero, acá viene el pero, estas están en inglés. Si bien es cierto, tú puedes tener tu hoja de cálculo, el Excel como lo conoces ahora, en español, o alguno lo tiene en inglés, en el modelo de datos, en Power Pivot, no existe la oportunidad de tenerlo en castellano o en español. Está en inglés, ¿no? Ahí tienes algunos ejemplos acá, por acá, ¿no? Sí, están en inglés, no hay en Spanish. Nos tenemos que acostumbrar. Por ejemplo, solo por un casito, acá está suma. En el Excel tú utilizas suma, ¿no? Y ya está. En cambio, aquí en el Power Pivot vas a utilizar sum, ¿ok? Sum. En español, en el auge cálculo, tú tienes el sí. En el Power Pivot, tú vas a utilizar if, porque todo está en inglés, ¿ok? Entonces, en esencia, es eso. Así vamos a hacer qué cosa. Conectar tabla, Power Query, Power Pivot. Ya Power Query, ya hicimos todos los videos de Power Query, ya enseñamos ahí cómo se conecta, ¿no? Falta ahora el Power Pivot, donde vamos a hacer esto, el modelo de datos, y vamos a utilizar estas formulitas que utilizamos en la hoja de cálculo, pero ahora en el modelo de datos, que están en inglés y tienen unas capacidades muchísimo más poderosas y potentes que las fórmulas que están en el Excel. Entonces ahí está, la diferencia está ahí, ¿no? En inglés y que están sobrealimentadas, ¿no? Más poderosas. Esas fórmulas son mucho más poderosas que cuando las usamos en la hoja de cálculo normal, ¿no? ¿Ok? Pasaría ahora entonces a entrar acá, mira, a Power Pivot, administrador o administrar, ¿ok? Y entraría a lo que se llama el modelo de datos. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente video. Para no hacer largo, este video lo estamos viendo en el siguiente, así que no te despegues de este curso que está súper interesante. Power Pivot, programa 3. Empezamos, señores. El que desea crecer, acá lo espero.